Mi hija me envió un mensaje de voz. No vienes con nosotros a la gran ciudad. Mi esposo no quiere verte. Después de que yo había pagado por las vacaciones, cancelé discretamente todas las reservaciones. Las expectativas de la familia iban en contra de mi sentido de la justicia. Cuando llegaron al hotel, todo comenzó. 69 llamadas perdidas. Y esa fue solo la primera consecuencia. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina, atrapando el vapor que salía de mi taza de café. 15 de enero. Frío afuera. Y más frío dentro de mi pecho de lo que me atrevía a admitir. Llevaba despierto desde las 5, sentado en esta misma mesa, mirando la pantalla de mi portátil. El sitio de reservaciones brillaba frente a mí, con el cursor parpadeando en el campo de la tarjeta de crédito. 3 boletos a la gran ciudad. Viaje redondo desde su ciudad, el 10 de abril. El gran hotel en el centro. 7 noches. Mis dedos flotaban sobre el teclado. $5,200. La mayor parte de mi cheque de pensión de enero y una buena parte de los ahorros que había estado guardando. ¿Para qué? Ya me había hecho esa pregunta antes. Quizás para momentos como la Navidad pasada, cuando Mateo apenas me miró al otro lado de la mesa. Por la sonrisa tensa de Sofía cuando llegué. Esa que decía que deseaba que hubiera traído un cheque más grande en lugar de aparecer. El río fuera de mi ventana reflejaba nubes grises. 10 años desde que Isabel murió. 10 años tratando de ser suficiente para nuestra hija. Escribí los números de todos modos. Presioné confirmar. Vi llegar el correo de confirmación 30 segundos después. Mi teléfono vibró antes de que pudiera cerrar el portátil. Sofía. Sentí ese viejo y familiar aleteo. Mitad esperanza, mitad pavor. Papá. Su voz llegó brillante y aguda. Acabo de recibir la notificación. Oh, por Dios, ¿realmente lo hiciste? Claro que sí, dije. El café se había enfriado. Te dije que lo haría. Eres el mejor de todos. Mateo y yo estábamos diciendo que no podíamos esperar a este viaje. La gran ciudad en primavera. ¿Te imaginas? Veremos espectáculos. Visitaremos museos. Todo. Algo en su tono me recordó a cuando tenía 7 años. La mañana de Navidad. Rompiendo el papel de regalo. Antes de que aprendiera a medir el amor en cantidades de dólares. Me permití sonreír. Me alegra poder ayudar, hija. El silencio se extendió entre nosotros. Oí cómo cambiaba su respiración. De hecho, papá, hay una cosita. Su voz cambió. Adoptó ese tono cuidadoso que había aprendido a reconocer. Mateo mencionó que necesitaremos extra para las excursiones y las cenas agradables. ¿Sabes lo cara que es la ciudad? ¿Podrías transferir otros $1,500 solo para estar seguros? La cocina de repente se sintió más pequeña. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Sofía, ya he pagado todo. Vuelos, hotel, todo está cubierto. Ese es el presupuesto. Pero papá, eso es lo que acordamos. No dije. Calmado, firme, aunque me dolía la mandíbula de apretarla. La reservación está hecha. Lo pasarán de maravilla. Su suspiro crepitó a través del altavoz. Bien. Supongo que lo arreglaremos de alguna manera. Gracias por los boletos de todos modos. La llamada terminó. Sin despedida. Solo aire muerto donde había estado su voz. Me quedé sentado allí, con el teléfono enfriándose en mi palma, mirando las fotos familiares en la pared. Sofía con su vestido de novia, radiante. El brazo de Mateo alrededor de su cintura, ambos mirando justo más allá de la cámara, más allá de mí, hacia algo que no podía ver. Otra foto, la graduación universitaria de Sofía. Yo también había pagado por eso. El coche que conducía ahora. Mi dinero. El pago inicial de su casa en su ciudad. Mío. La cafetera gorgoteó, comenzando una nueva jarra que no había pedido. Debí presionar el botón por accidente. La observé prepararse, el líquido oscuro llenando la jarra, y sentí que algo similar sucedía dentro de mi pecho. No era ira. Todavía no. Algo más silencioso. Algo que se había estado acumulando durante años, gota a gota, como este café que nadie bebería. Volví a abrir el correo de confirmación. 3 pasajeros. Javier Morales, Sofía Morales,
Mateo Ramírez. Salida. 10 de abril. 7:45 de la mañana. Regreso. 17 de abril. 6:15 de la tarde. Faltaban 2 meses. 2 meses de planificar, empacar, anticipar. 2 meses de fingir que este viaje de alguna manera arreglaría la distancia entre nosotros. Cerraría la brecha que seguía ampliándose sin importar cuánto pagara para cerrarla. El río afuera captó un claro entre las nubes. Se volvió brevemente plateado. Le había propuesto matrimonio a Isabel junto a ese río hacía 37 años. Ella habría sabido qué decirle a Sofía. ¿Cómo manejar esto? Siempre lo supo, pero Isabel se había ido. Y yo estaba aquí solo, bebiendo café frío y viendo confirmaciones cargarse en una pantalla. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Ni un mensaje de agradecimiento, ni una llamada de seguimiento. Solo el eco de ese suspiro. Esa decepción en su voz porque no le daría más. Recogí mi taza. La llevé al fregadero. Afuera, un cuervo se posó en la cerca, negro contra la nieve blanca. Ladeó la cabeza. Me miró directamente a través del cristal. 2 meses se disolvieron como azúcar en agua caliente. Pagué la factura de servicios públicos de marzo sin que me lo pidieran. Transferí dinero para el seguro del coche de Sofía cuando me envió un mensaje de una sola frase. La fecha de vencimiento se acerca. Sin, por favor. Sin gracias después, solo confirmaciones de lectura y silencio. Llegó el 20 de marzo envuelto en el frío de la tarde. Había pasado el día organizando mi maleta, doblando camisas con precisión militar, de la forma en que Isabel solía bromear conmigo. 3 semanas para la partida. El pensamiento se asentó en mi estómago como comida sin digerir. Mi sala de estar tenía esa cualidad hueca que adquieren las casas vacías. El teléfono descansaba sobre la mesa de café, con la pantalla oscura. Acababa de acomodarme en mi silla, considerando la cena, cuando se iluminó. Una notificación. Mensaje de voz de Sofía. Lo alcancé lentamente, como si tocara algo que pudiera quemar. Presioné reproducir. ¿Papá? Su voz llenó la habitación, más plana de lo que nunca la había oído. Sin saludo, sin calidez. No volarás con nosotros a la gran ciudad. Mi esposo no quiere verte. Sé que pagaste por todo, pero es mejor así. Seguiremos yendo, obviamente, solo que sin ti. Lo siento. El mensaje terminó. 15 segundos que reescribieron todo. Lo reproduje de nuevo. Y de nuevo. Sus palabras no cambiaron. Mi esposo no quiere verte. No aún creemos que. No aún quizás sea mejor. Mateo no me quería allí. Y Sofía estuvo de acuerdo sin protestar. Lo siento. Añadido al final como una ocurrencia tardía. Como disculparse por olvidar comprar leche. Se me durmieron los dedos. El teléfono casi se me resbala de la mano. Me puse de pie. Me senté. Me puse de pie otra vez. La habitación se inclinó ligeramente. O tal vez fui yo. ¿Cuánto tiempo había estado parado en el mismo lugar? La ventana ahora mostraba oscuridad, aunque no recordaba haber visto ponerse el sol. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal negro. Un anciano de pelo gris y ojos confusos, sosteniendo un teléfono como si pudiera explicarse solo si lo miraba lo suficiente. El mensaje de voz permanecía en mi bandeja de entrada. Una pequeña burbuja azul que contenía dinamita. Quería borrarlo. Quería guardarlo para siempre. Quería devolverle la llamada y preguntarle qué había hecho. ¿Qué había dicho? ¿Qué había fallado en ser? Pero mi garganta se cerró alrededor de esas preguntas antes de que pudieran formar palabras. Recordé el coche. Un sedán. De 3 años. Yo había confirmado el préstamo cuando su crédito no era lo suficientemente bueno. Todavía hacía la mitad de los pagos cuando se quedaban cortos. El pago inicial de su casa en su ciudad. $12,000 de mi fondo de jubilación. El dinero del seguro de vida de Isabel. Lo había dado libremente. Me dije a mí mismo que era una inversión en el futuro de mi hija. Este era el retorno. Un mensaje de voz. 15 segundos de rechazo. Mis piernas me llevaron a la cocina. Serví agua. Olvidé beberla. El vaso quedó en la encimera, acumulando condensación mientras yo caminaba entre las habitaciones como un animal enjaulado buscando salidas que no existían. En algún lugar de mi pecho, debajo del shock, algo más comenzó a moverse.
Se sintió como hielo rompiéndose en un lago congelado. Ese sonido agudo antes de que todo se quiebre. Había pasado 10 años agradecido de que Sofía todavía me hablara, que todavía me dejara ser parte de su vida, incluso a distancia. Había pagado y pagado y pagado por el privilegio de ser tolerado. Mi esposo no quiere verte. Las palabras se repetían en mi cabeza. No sus palabras, las de él. Pero ella las entregó. Y eso las convertía también en suyas. Había mirado ese viaje, esos boletos que había comprado, ese hotel que había reservado, y decidió que yo era desechable. El dinero podía quedarse. Yo podía irme. Tomé mi teléfono de nuevo. Abrí mi correo electrónico. Encontré la confirmación de la reservación, los recibos de la aerolínea. 3 pasajeros. $5,200. Política de cancelación. Reembolso completo menos una tarifa de $200 si se cancelaba más de 14 días antes de la salida. 3 semanas hasta el 10 de abril. Tiempo de sobra. Mi mano temblaba ligeramente mientras dejaba el teléfono. No por miedo, por algo que se sentía peligrosamente cercano a la claridad. Había estado haciendo las preguntas equivocadas todos estos años. No cómo puedo ser un mejor padre, o qué más puedo dar. La pregunta correcta era más simple, más limpia. ¿Qué pasa cuando dejo de hacerlo? El reloj de la pared marcaba cerca de las 9 de la noche. Afuera, el viento sacudía las ventanas. Estaba de pie en mi sala de estar, rodeado de fotos de una familia que ya no me quería en ellas. Y sentí que algo cambiaba, como un puente quemándose, como una puerta cerrándose, como despertar. La mañana llegó demasiado brillante, demasiado temprano. No había dormido. Solo me quedé en la cama, viendo cambiar las sombras del techo, haciendo cálculos. A las 6 de la mañana, me di por vencido en fingir y fui a mi oficina. La computadora cobró vida con un zumbido. Mi bandeja de entrada de correo brillaba con mensajes no leídos, en su mayoría spam, algunas facturas. Nada de Sofía. Por supuesto que no. Ella había dicho lo que tenía que decir. Abrí primero el sitio web de la aerolínea. Inicié sesión en mi cuenta. Encontré la reservación. 3 boletos me miraban desde la pantalla. Nombres listados en hileras ordenadas. Mi cursor se cernía sobre el botón Cancelar reservación. Un clic. Eso era todo lo que tomaría. Pensé en llamarla. Explicar. Preguntarle si entendía lo que había hecho. Lo que me estaba pidiendo que aceptara. Pero había pasado 10 años explicando, preguntando, tratando de hacer que me viera como algo más que una chequera con piernas. Esta vez, dejaría que mis acciones hablaran. Click. Apareció una ventana emergente. ¿Estás seguro de que desea cancelar esta reservación? Sí. Estaba seguro. Más seguro de lo que había estado de cualquier cosa en años. La confirmación tardó 3 segundos. Cancelado. Procesando reembolso. $5,000 menos la tarifa de cancelación de $200. Retorno esperado en 5 a 7 días hábiles. Siguiente. El hotel. Marqué el número del correo de confirmación. Una mujer respondió, con voz profesionalmente alegre. Gran hotel. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito cancelar una reservación, dije. Mi voz sonaba extraña, demasiado tranquila, como si perteneciera a otra persona. Mi nombre es Javier Morales. Con entrada el 10 de abril. Teclas sonaron de fondo. Lo veo aquí, señor Morales. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación? Cambio de planes. Simple. Cierto. No era de su incumbencia más allá de eso. Entiendo. La cancelación incurrirá en un cargo de una noche de habitación. Aproximadamente $300. El resto se reembolsará a su método de pago original dentro de 10 días hábiles. ¿Desea proceder? Sí. Más clics. Todo listo, señor Morales. Recibirá un correo electrónico de confirmación en breve. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No, gracias. Colgué. Me recosté en mi silla. La oficina se sentía más grande de alguna manera, como si las paredes se hubieran movido hacia afuera mientras no miraba. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, atrapando motas de polvo que flotaban en patrones perezosos en el aire. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio, sin llamadas, sin mensajes,
Sofía aún no lo sabía. No lo sabría hasta que intentaran registrarse. Se presentaran en el aeropuerto con equipaje y expectativas, y la autorización de mi tarjeta de crédito que ya no existía. Faltaban 3 semanas para el 10 de abril. 21 días para que hicieran planes, empacaran maletas, organizaran tiempo libre en el trabajo. 21 días de anticipación que terminarían en un mostrador de boletos. Un agente confundido diciendo, «No hay ninguna reservación bajo ese nombre. Lo siento, debe haber algún error», excepto que no sería un error. Sería una elección, la mía. Por una vez, no hecha por ira o venganza. Solo lógica simple. No me querían en el viaje. Bien. Podían tomar el viaje sin mi dinero también. Lo justo era justo. Abrí mi cuenta bancaria. Los reembolsos no se procesarían por días, pero podía ver las transacciones pendientes. $5,000 menos tarifas regresando. Dinero que no iría a hijos ingratos que me veían como una obligación. Dinero que podría gastar en mí mismo, o ahorrar, o quemar en la chimenea si quisiera. Era mío de nuevo. Llegó el correo de confirmación. Su reservación ha sido cancelada. Lo guardé en una carpeta. Documentación, por si acaso. Mi café se había enfriado de nuevo. 3ª mañana consecutiva. No me molesté en recalentarlo. Solo me quedé sentado allí, sintiendo que algo desconocido se asentaba en mi pecho. No exactamente paz. Tampoco satisfacción. Algo más simple. La sensación de levantarse después de arrodillarse demasiado tiempo. La sangre volviendo a las piernas acalambradas. Hormigueo y alivio mezclados. Me pregunté cuándo se darían cuenta. ¿Quién revisaría la reservación primero? ¿Sofía o Mateo? ¿Llamarían a la aerolínea? ¿Exigirían saber qué pasó? ¿Me llamarían a mí? El pensamiento debería haberme asustado. En cambio, sentí curiosidad. Distante. Como ver una película que ya había visto, esperando que los actores llegaran a sus marcas. Mi teléfono permaneció en silencio. Lo levanté de todos modos. Revisé mensajes antiguos. Años de respuestas de una sola palabra. Solicitudes de dinero. Quejas sobre gastos. Ni un solo «¿cómo estás?», que no fuera seguido de un favor. Ni un «te quiero» sin condiciones. Borré el mensaje de voz de Sofía. 15 segundos de rechazo, desaparecidos con un deslizamiento de mi pulgar. Luego bloqueé su número. Y el de Mateo. Las roturas limpias sanan más rápido que las irregulares. Isabel me dijo eso una vez, después de que me corté la mano en el garaje. Tenía razón entonces. Tal vez tendría razón ahora también. La pantalla de la computadora se atenuó para ahorrar energía. La dejé. Afuera, las nubes se acumulaban sobre el río. Prometían lluvia. Había vivido en esta casa durante 30 años. Crié a una hija aquí. Enterré a una esposa. Era hora de averiguar qué venía después cuando dejabas de vivir para personas que no te querían cerca. 3 semanas hasta que se enteraran. Tenía tiempo para prepararme. Para practicar lo que diría si llamaban. Asumiendo que desbloqueara sus números. Para decidir si quería responder. Por ahora, tenía mi oficina. Mi café. Mi vista al río. Y $5,000 en camino de regreso a mí. Eso se sentía como suficiente. La luz del sol se filtraba por las cortinas de mi sala de estar la tarde siguiente. Proyectando largas sombras sobre la alfombra, había pasado la noche anterior completamente despierto, revisando mi cuenta bancaria cada hora, esperando las notificaciones de reembolso. Llegaron alrededor de las 3 de la madrugada. Depósitos pendientes. Dinero regresando a casa. Ahora, sentado en mi sillón con el té enfriándose en mis manos, sentí algo desconocido asentándose en mis huesos. No exactamente paz. Más ligero que eso, como dejar un equipaje que había estado cargando durante años sin darme cuenta del peso. El río fuera de mi ventana se movía constante y gris. La misma vista que había tenido durante 30 años. La misma casa donde Sofía aprendió a caminar, donde Isabel y yo criamos a nuestra hija para creer que la familia significaba algo. Esa inversión había arrojado rendimientos que no había anticipado. Una hija que medía mi valor en transferencias bancarias y veía mi presencia como un inconveniente. Dejé el té sin tocar. Abrí el cajón de la mesa auxiliar. Saqué un viejo álbum de fotos.
La graduación de Sofía. Ella con toga y birrete. El diploma en alto. Yo de pie a su lado con el orgullo partiéndome la cara. Había pagado cada factura de matrícula, cada libro de texto, cada emergencia nocturna cuando su coche se averió o su portátil murió una semana antes de los finales. La siguiente foto mostraba su boda. Sofía de encaje blanco. Mateo con su esmoquín alquilado. La acompañé al altar. La entregué a un hombre que apenas reconocía mi existencia. Pagué la mitad de la recepción porque es tradición, dijo Sofía. Aunque la familia de Mateo no contribuyó con absolutamente nada. Mi teléfono descansaba sobre la mesa, todavía bloqueado para sus números. Sin llamadas, sin mensajes. Todavía no tenían idea. No lo sabrían hasta el 10 de abril cuando se presentaran en el aeropuerto con maletas empacadas y expectativas costosas. 19 días a partir de ahora. El pensamiento hizo que mi pecho se expandiera ligeramente, como respirar después de contener el aliento bajo el agua. 19 días de ellos planeando, discutiendo qué espectáculos de teatro ver, qué restaurantes probar. Mateo probablemente presumiendo ante sus compañeros de trabajo sobre sus vacaciones en la gran ciudad. Sofía comprando atuendos que usaría en el centro. Todo construido sobre reservaciones que ya no existían. Cerré el álbum. Lo puse de nuevo en el cajón. Caminé hacia la cocina donde mi cuaderno descansaba sobre la encimera. El que usaba para las listas del supermercado y notas de recordatorio. Pasé a una página limpia. Escribí la fecha de hoy en la parte superior. Debajo hice una lista. No de cosas por hacer. Cosas que había estado haciendo. Pagos automáticos que había configurado hacía años y nunca cuestioné. El seguro del coche de Sofía. Renovado cada 6 meses con mi tarjeta de crédito. Los servicios públicos en su casa en la ciudad. Gas. Electricidad. Agua. Incluso su factura de internet, porque Mateo se quejó una vez sobre el costo. Y me había ofrecido a ayudar temporalmente. Eso fue hace 4 años. El bolígrafo se movía sobre el papel, sumando números. Aproximadamente $800 mensuales. Casi $10,000 al año. Dinero fluyendo fuera de mi cuenta y hacia su comodidad mientras ellos decidían que no valía un asiento en un avión que yo había comprado. Miré la lista. Añadí otra línea, teléfono celular. Sofía todavía estaba en mi plan familiar. Lo había estado desde la secundaria. Nunca pidió cambiarse a su propia cuenta. Nunca pensé en sugerirlo. Las páginas del cuaderno se sentían crujientes bajo mis dedos. Arranqué la lista con cuidado. La doblé 2 veces. La puse en mi bolsillo. No por ninguna razón en particular. Solo para mantenerla cerca. Para recordar que esto no era un solo insulto, sino 10 años de falta de respeto acumulada. Detallada y categorizada. Ipsilonmente, finalmente, visible. Afuera, las nubes se acumulaban sobre el río. Prometían lluvia. Las observé formarse, oscuras y pesadas con propósito. La temperatura había bajado. La primavera fingiendo ser invierno de nuevo, como solía hacer en mi región. Impredecible. Dura cuando esperabas gentileza. Mi reflejo en el cristal de la ventana mostraba a un hombre que apenas reconocía. El mismo pelo gris, la misma complexión, pero algo en los ojos había cambiado. Se veían más agudos, más despiertos, como si hubiera estado sonámbulo por mi propia vida, y alguien finalmente me hubiera sacado de ese estado. El té se había enfriado por completo. Lo vertí en el fregadero. Enjuagué la taza. Movimientos rutinarios, familiares y reconfortantes. La casa se asentó a mi alrededor. Crujidos y suspiros de madera vieja. El zumbido del refrigerador. El sonido distante del tráfico en la autopista. 19 días hasta que Sofía y Mateo llegaran a un mostrador de reservaciones vacío. Hasta que intentaran registrarse en un hotel que no los esperaba. Hasta que sus teléfonos se iluminaran con mi número tratando de contactar a alguien que no respondería porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir a través de mis acciones. Pensé en Isabel. Lo que diría si pudiera ver esto. Ella siempre había sido mejor para enfrentar las demandas de Sofía, para establecer límites que yo era demasiado blando para imponer. Le estás enseñando a darte por sentado. Me había advertido Isabel una vez, hace años, cuando Sofía llamó exigiendo dinero para alguna frivolidad.
No la había escuchado. Seguí dando. Seguí creyendo que eventualmente me ganaría el amor que debería haberse dado libremente. La lista doblada crujió en mi bolsillo cuando me senté de nuevo. La saqué. La alicé sobre mi rodilla. 800 mensuales. 10.000 anuales. Números que sumaban una verdad que debería haber enfrentado antes. El 10 de abril no era el final. Era apenas el comienzo. Llegó el 10 de abril vestido con sombras vespertinas. Había pasado 3 semanas en una rutina cuidadosa. Café por la mañana. Paseos por la tarde. Lectura por la noche. Vida normal, excepto por la anticipación zumbando bajo cada acción. Como esperar el trueno después de ver el relámpago. Mi teléfono descansaba cargándose en la encimera de la cocina. Había desbloqueado sus números esa mañana. No por debilidad, por curiosidad. Quería escucharlo cuando su mundo colapsara. La primera llamada entró a las 6:47 de la tarde. Estaba calentando sopa en la estufa cuando mi teléfono estalló. El nombre de Sofía brilló en la pantalla. Luego otra vez, y otra vez, llamada tras llamada. Cada una sonando 4 veces antes de pasar al buzón de voz. Revolví la sopa. Dejé que sonara. Conté las llamadas como una meditación. 1, 3, 7, 12. En la llamada número 17, contesté. ¿Dónde estás? La voz de Sofía llegó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Sin saludo, sin preámbulo, solo pánico puro disfrazado de rabia. En casa dije, tan tranquilo como una mañana de domingo, en mi ciudad, donde he estado todo el día. La reservación. Papá, no hay reservación. Su respiración sonaba agitada, como si hubiera estado corriendo. El hotel dice que no tienen nada bajo el apellido Morales. La aerolínea dice que nuestros boletos fueron cancelados, y estamos aquí parados como idiotas con nuestro equipaje y sin tener dónde. Lo sé. 2 palabras. Simples como respirar. El silencio crepitó a través de la línea telefónica. Luego, tú lo sabías. Lo sabías y no. ¿Cómo pudiste hacer esto? Tú me dijiste que no fuera, dije. Mi sopa comenzó a burbujear. Bajé el fuego. Tus palabras exactas fueron, no volarás con nosotros. Mi esposo no quiere verte. Así que respeté los deseos de Mateo. Cancelé todo. Pero todavía íbamos a ir. Nosotros necesitábamos. Eran nuestras vacaciones, que yo pagué. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Bien. Cada dólar. Cada reservación. Mías. Y me echaste de ellas como si fuera equipaje que no querías cargar. Así que tomé mi dinero y me fui a casa. La voz de Mateo se escuchó de fondo. Ahogada pero audible. Déjame hablar con él. Oí el teléfono cambiar de manos. Luego Mateo, fuerte y agresivo. Escucha, viejo. No sé a qué juego estás jugando, pero vas a arreglar esto ahora mismo. Transfiérenos dinero para un hotel. Mañana veremos cómo conseguir vuelos a casa. Pero necesitamos. No. ¿Qué acabas de? No repetí. Dejé que las palabras se asentaran allí. Simples y finales. Dejaste claro que no era bienvenido. Estoy respetando eso. Totalmente. No puedes simplemente abandonarnos aquí. Sofía otra vez. La voz subiendo hacia la histeria. No tenemos forma de... Papá, por favor. No tenemos dinero para un hotel. Nuestras tarjetas de crédito están al límite. Pensábamos que todo estaba cubierto. Necesitamos. Deberían haber revisado sus confirmaciones, dije. Deberían haber llamado antes de conducir al aeropuerto. Deberían haberme tratado con respeto básico en lugar de como a un cajero automático con una personalidad inconveniente adjunta. Esto es una locura. La voz de Mateo justo contra el teléfono ahora. Somos tu familia. No abandonas a la familia. Esa palabra. Familia. Como si él tuviera algún derecho a usarla después de pasar 8 años fingiendo que yo no existía en las cenas festivas. Después de convencer a mi hija de que no valía un asiento de avión que yo había comprado. Es curioso, dije. Mi sopa había comenzado a quemarse. Podía olerlo. No me importó. Ese es el mismo argumento que he estado usando para justificar el mantenerlos a ambos durante años. Familia. Excepto que la familia funciona en ambos sentidos. Olvidaste esa parte. Sofía comenzó a llorar.
Lágrimas reales o actuadas. Difícil de decir por teléfono. Papá, por favor. No tenemos a dónde ir. El próximo vuelo a casa no es hasta mañana por la tarde y no podemos pagarlo y... Resuélvanlo. Apagué la estufa. La sopa estaba arruinada de todos modos. Son adultos. Mateo tiene un trabajo. Sofía, tú eres capaz. Estoy seguro de que se las arreglarán bien sin mi dinero por una vez. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Dejarnos aquí? Su voz se quebró en la última palabra. Casi me hizo vacilar. Casi. Pero luego recordé el mensaje de voz. No volarás con nosotros. Mi esposo no quiere verte. Lo siento, pero es mejor así. Entregado como un informe meteorológico. Como si yo no fuera nada. No los estoy dejando en ninguna parte, dije en voz baja. Solo no los estoy salvando de las consecuencias que ustedes crearon. Hay una diferencia. Colgué. El teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Lo dejé. Vi la pantalla iluminarse una y otra vez. Sofía. Mateo. Sofía. Sofía. Mateo. Encendido y apagado como un latido hecho de desesperación. Para cuando se detuvo, mis llamadas perdidas mostraban 69 intentos. 69 veces habían intentado contactar al hombre que habían descartado 3 semanas atrás. 69 oportunidades de sentir lo que yo había sentido cuando ese mensaje de voz sonó en mi sala de estar. No deseado. Desechable. Menos importante que su comodidad. Llegó un mensaje de texto alrededor de la medianoche. Volamos de regreso mañana. No nos contactes nunca más. Del número de Sofía. Corto. Amargo. Exactamente lo que esperaba. Habían encontrado una manera de volver a casa de alguna manera. Tarjeta de crédito. Dinero prestado. Tal vez la compañía de Mateo lo cubrió como un gasto de negocios mintiendo sobre el propósito del viaje. No importaba. La parte importante era más simple. Habían aprendido lo que sucedía cuando tratabas a las personas como recursos en lugar de humanos. Cuando tomabas y nunca pensabas en el costo. Borré el texto. Miré mi teléfono. Batería al 15%. Pantalla atenuada por el uso excesivo. Las llamadas se habían detenido. La emergencia había terminado. Manejada sin mí por primera vez en una década. Mi sopa arruinada yacía en la estufa. El olor a quemado aún flotaba en la cocina. La raspé a la basura. Lavé la olla. Movimientos mecánicos que le daban a mis manos. Algo que hacer mientras mi mente procesaba lo que acababa de hacer. Sin culpa. Eso fue lo que más me sorprendió. Seguí esperándola. Ese familiar retorcijón de arrepentimiento que generalmente seguía cada vez que decepcionaba a Sofía. Nunca llegó. Solo una extraña sensación flotante. Como si la gravedad hubiera liberado ligeramente su agarre. Mañana volarían a casa enojados. Avergonzados. Probablemente ya creando una versión de los hechos donde yo era el villano. Que lo hicieran. Había dejado de escribir su guión. Dejé de interpretar el papel que me habían asignado. Silencioso, generoso, interminablemente disponible para financiar sus vidas mientras permanecía invisible en ellas. El reloj de la cocina marcaba la 1:15 de la madrugada. Tarde. Debería dormir. En lugar de eso, me quedé en la ventana viendo las nubes pasar frente a una media luna, pensando en lo que vendría después, porque esto no había terminado, ni siquiera cerca. La mañana llegó suave y gris. Había dormido mejor de lo esperado. 8 horas seguidas, sin sueños. Desperté al silencio y la posibilidad extendiéndose como un camino abierto. Mi primera acción fue revisar mi teléfono. No hay nuevos mensajes. Sofía y Mateo probablemente seguían en el aeropuerto esperando su vuelo de la tarde. Sentados en sillas incómodas del aeropuerto, aprendiendo cómo se sentía la incomodidad cuando no podía simplemente llamar a papá para que lo arreglara. Hice café. Café de verdad. De los buenos granos que generalmente guardaba para visitas que nunca llegaban. Hoy se sentía digno de celebrar en pequeñas cosas. La infusión olía a chocolate amargo y promesa. Sentado en la mesa de mi cocina, portátil abierto, abrí mi cuenta bancaria. Los reembolsos se habían procesado por completo. $5,000 menos tarifas, reposando en mi cuenta corriente donde pertenecían. Dinero que podría comprar comestibles durante meses.
Podría cubrir mis propias vacaciones en algún lugar. Podría simplemente existir como un colchón contra emergencias en lugar de ser asignado automáticamente a la comodidad de Sofía. Abrí mi cuaderno en la lista que había escrito días atrás. $800 mensuales en pagos automáticos. $10,000 anuales. Una década de esto. Quizás más. Los números dejaron de significar algo después de un tiempo. Simplemente se convirtieron en rutina. Esperados. Ya no más. Primero, el seguro del coche. Inicié sesión en la cuenta. Encontré la póliza de Sofía bajo mi plan familiar. El botón cancelar estaba allí inocentemente, esperando. Pasé el cursor sobre él. Esto significaría que su coche quedaría sin seguro. Técnicamente ilegal de conducir. Su problema ahora, no el mío. Hice clic. Confirmé. Póliza cancelada efectiva al final del período de cobertura actual. En 2 semanas, su seguro caducaría. Recibirían una carta de notificación. Tendrían tiempo de configurar su propia póliza si realmente manejaban sus responsabilidades. Siguiente. Los servicios públicos. La cuenta de la casa de la ciudad se cargaba automáticamente a mi cuenta corriente cada mes. Lo había configurado cuando compraron el lugar. Me dije a mí mismo que era temporal. 4 años después, seguía pagando. Navegué a la configuración de pagos. Borré la información de mi tarjeta. Cambié el contacto al correo electrónico de Sofía en lugar del mío. La confirmación se sintió como quitar una astilla con la que había estado caminando durante años. Pequeño dolor cuando salió, luego alivio. Servicio de telefonía celular. La línea de Sofía. No podía simplemente cancelarla. Contratos, multas, complicaciones. Pero podía transferir la propiedad, convertirla en la titular de la cuenta, dejar que pagara su propia factura en el futuro. El representante de servicio al cliente sonaba aburrido cuando llamé. Procesó el cambio en 10 minutos. La señorita Morales recibirá una notificación de la transferencia de la cuenta, y la próxima factura le llegará directamente a ella. Perfecto día. Servicio de internet en su casa. Bajo mi nombre. Mi tarjeta. Llamé al proveedor. Pasé por el mismo proceso. Transferir propiedad. Eliminar información de pago. Cada llamada tomó menos de 15 minutos. Cada una se sintió como reclamar un pedazo de mí mismo. Para el mediodía, había desmantelado 10 años de apoyo financiero en menos de 3 horas. Sin confrontación dramática. Sin explicaciones debidas. Solo la eliminación silenciosa de recursos que habían dado por sentados. Mi café se había enfriado. Lo recalenté en el microondas. Me paré junto a la ventana de la cocina mirando el río. El agua se movía constante y decidida, como siempre lo había hecho, indiferente al drama humano, solo siguiendo su naturaleza cuesta abajo hacia algo más grande. Pensé en llamar a Sofía, explicarle lo que había hecho, darle la oportunidad de gritarme apropiadamente en lugar de a través de correos de voz y conexiones perdidas. Pero, ¿cuál sería el punto? Ella había demostrado exactamente cuánto significaba mi presencia para ella. Esto era solo yo igualando su energía, reciprocando su nivel de cuidado. Lo justo era justo. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Soy Sofía desde el teléfono de Mateo. El mío se quedó sin batería. Estamos abordando ahora. Has destruido a nuestra familia por nada. Espero que estés satisfecho viviendo solo con tu egoísmo. Lo leí 2 veces. Busqué algo que se pareciera a la autoconciencia. No encontré ninguna. Solo acusación. Solo actuación de víctima. Ningún reconocimiento de que ella había enviado el mensaje de voz que comenzó esto. Que me había echado de unas vacaciones que yo había comprado. Que había pasado una década tratándome como una billetera con piernas. No respondí. Dejé que tuviera la última palabra si eso la hacía sentir mejor. Las palabras eran baratas. Las acciones decían la verdad. En cambio, abrí mi aplicación bancaria de nuevo. Calculé lo que había estado gastando mensualmente en sus vidas. $800 para ellos. Luego mis propias facturas. Hipoteca pagada hacía años. Servicios públicos. Comida. Gasolina. Quizás $1,200 en total. Mi pensión cubría $3,000 mensuales con espacio de sobra. Durante años la mayor parte de mis ingresos excedentes había fluido directamente a Sofía.
Había vivido de forma pequeña y cuidadosa. Me dije a mí mismo que estaba siendo generoso. Nunca cuestioné si la generosidad sin aprecio era solo habilitar. Ahora, mirando mi presupuesto con sus gastos eliminados, vi posibilidades. Pequeños viajes que podría hacer. Pasatiempos que había abandonado porque Sofía necesita. Libros que podría comprar sin culpa. Restaurantes que podría probar sin calcular. Si podría pagarlo después de asegurarme de que estuvieran cubiertos. La libertad sabía a café recalentado y mañanas tranquilas. A pólizas canceladas y cuentas transferidas. A finalmente ponerme a mí mismo en la lista de personas a las que apoyaba. El río afuera seguía moviéndose. Lo observé y me sentí moviéndome también. Lejos del hombre que había creído que el amor significaba dar sin fin. Hacia alguien que entendía que el respeto tenía que fluir en ambos sentidos o no fluir en absoluto. Esto era solo el comienzo, me había dado cuenta ayer. Hoy lo confirmó. La base estaba puesta. Todo lo que había proporcionado automáticamente, ahora eliminado. Todo lo que habían asumido que siempre estaría allí, de repente ausente, que reconstruyeran sin mí. Que descubrieran cómo pagar seguros y facturas, y cómo financiar sus vidas con sus propios recursos. Les había dado años de práctica en tomar. Era hora de ver si habían aprendido algo sobre ganar. Mi teléfono permaneció en silencio. Estaban en el avión ahora, probablemente sentados en asientos intermedios, incómodos y enojados, planeando lo que les dirían a amigos y familiares sobre su terrible padre que los había abandonado, que lo hicieran. Las personas que realmente me conocían verían a través de ello. A las personas que no valía la pena explicarles. Terminé mi café. Enjuagué la taza. Miré alrededor de mi cocina. Mismas encimeras, misma estufa, misma vista, todo familiar. Pero yo estaba parado en ella de manera diferente ahora. Más recto, más ligero, como si hubiera estado cargando su peso tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían mis propios hombros. El cuaderno estaba abierto sobre la mesa. Tomé mi bolígrafo, pasé a una página nueva. Escribí en la parte superior cosas que quiero hacer. Luego comencé a enumerar. Cosas pequeñas en su mayoría. Visitar la costa. Unirme al centro comunitario. Tomar esa clase de carpintería que había visto anunciada. Llamar a viejos amigos con los que había perdido contacto, porque Sofía siempre necesitaba algo. Construir una vida que fuera mía. Solo mía. Que nadie más pudiera requisar o descartar, o dar por sentada. El bolígrafo se movía sobre el papel. Cada elemento se sentía como reclamar territorio que había rendido sin darme cuenta de que lo había perdido. Cada palabra, una pequeña declaración. Yo también importo. Afuera, el río seguía fluyendo. Adentro, por primera vez en 10 años, sentí que me movía con él en lugar de quedarme quieto mientras pasaba de largo. El día después se sintió más ligero de alguna manera. Práctico. Me desperté con propósito en lugar de pavor. Preparé el desayuno sin el zumbido de fondo de la obligación. La lista de ayer estaba en mi encimera. Cosas que quiero hacer. Pero primero, necesitaba cerrar algunos cabos sueltos más. Mi escritorio miraba a la ventana. Vista al río, constante como siempre. Abrí mi correo electrónico. Revisé los mensajes de confirmación de las cancelaciones de ayer. Todo procesado limpiamente. El seguro de coche de Sofía, cancelado. Servicios públicos, transferidos. Teléfono, su responsabilidad ahora. Internet, lo mismo, pero había omitido algo. La membresía del gimnasio a la que la había agregado hacía 2 años, cuando afirmó que la necesitaba para su salud. $29 mensuales, cargados automáticamente. Lo suficientemente pequeño como para olvidarlo. Lo suficientemente significativo como para importar. Llamé al gimnasio. Esperé con música de espera. Algo instrumental y olvidable. Gracias por llamar a nuestro gimnasio. Habla Daniel. Hola. Necesito eliminar a alguien de mi membresía familiar. Mi voz firme, profesional. Sofía Morales. Ha estado en mi cuenta durante unos 6 años. Tecla sonando. La veo aquí. ¿Puedo preguntar por qué la está eliminando? Está haciendo la transición a su propia cuenta. No era mentira.
Solo les dejaba imaginar una versión donde Sofía tenía planes y agencia en lugar de derecho y un shock en camino. ¿Entendido? ¿Efectivo inmediatamente o al final del ciclo de facturación? Inmediatamente. Más clics. Hecho. Recibirá una notificación dentro de 24 horas. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle hoy? Eso es todo. Gracias. Un hilo más cortado. Hice una nota en mi hoja de cálculo de seguimiento. Sí. Había comenzado una hoja de cálculo ayer. Columnas para el servicio. Fecha de cancelación. Número de confirmación. Isabel se habría reído. Me habría llamado obsesivo. También estaría orgullosa de la minuciosidad. Siguiente punto. La cuenta de compras en línea. Sofía la usaba constantemente. Paquetes llegando a su dirección en la ciudad semanalmente. La había agregado como miembro del hogar hacía años. Nunca cuestioné el acceso compartido. Hasta ahora, el sitio web lo hizo fácil. 3 clics. Casilla de confirmación. Hecho. Sofía Morales ha sido eliminada de su hogar. Perdería el acceso a mis beneficios. Envío gratuito, streaming, todo. Necesitaría su propia suscripción o aprender a pagar los costos de envío como todos los demás. Mi café se enfrió mientras trabajaba, revisando cuentas, suscripciones, cualquier lugar donde la información de mi tarjeta se conectara con su conveniencia. Un depósito que había alquilado cuando necesitaron espacio de almacenamiento adicional. Cancelado. El contenido era su problema ahora. Plan de asistencia en carretera que cubría su coche. Terminado. Cada uno pequeño individualmente. Juntos formaban el andamiaje que había construido alrededor de sus vidas, sin darme cuenta de cuánta estructura había proporcionado. Para la hora del almuerzo había identificado 12 servicios separados. Para la cena había cancelado 11. El 12º era más complicado. El almacenamiento en la nube compartido donde había hecho una copia de seguridad de las fotos familiares. Sofía tenía acceso. Yo también. Borrarlo se sentía demasiado permanente, demasiado mezquino. En lugar de eso, descargué todo a un disco duro externo. Luego eliminé su acceso. Dejé que conservara lo que ya había guardado. El resto era mío. El sol bajaba, pintando las paredes de mi oficina de dorado. Me recosté en mi silla, las articulaciones crujiendo en solidaridad. 65 años, pasando mi tarde navegando menús de servicio al cliente y haciendo clic en botones de cancelar suscripción. No era como había imaginado esta década de mi vida. Pero tampoco había imaginado muchas cosas. No había imaginado que mi hija mediría mi valor en transferencias bancarias. No había imaginado que necesitaría enseñarle las consecuencias, como si todavía fuera una adolescente en lugar de una mujer adulta con esposo y casa. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio. Todavía no lo sabían. No lo sabrían hasta que las facturas comenzaran a llegar a su nombre. Avisos de cancelación, acumulándose como evidencia de mi ausencia. 4 días, tal vez 5, antes de que llegara la primera ola. Las compañías de servicios públicos solían ser las más rápidas, luego los avisos de seguros, luego las suscripciones más pequeñas. Muerte por 1000 cortes de papel. Debería sentirme culpable. Eso es lo que sienten los buenos padres, ¿no? Remordimiento por las lecciones difíciles, preocupación por las dificultades de sus hijos. Esperé esas emociones. Revisé mi pecho buscando su peso familiar. Nada. Solo una tranquila satisfacción, como terminar un proyecto que había pospuesto demasiado tiempo, completar tareas que necesitaban hacerse, incluso si no eran agradables. Afuera, el río atrapaba los colores del atardecer, naranja y rosa reflejados en el agua gris. Había vivido junto a este río toda mi vida adulta. Lo vi inundarse y congelarse y descongelarse y fluir. Nunca dejaba de moverse. Nunca cuestionaba su dirección. Solo seguía el camino que la gravedad le proporcionaba, desgastando obstáculos a través de la paciente persistencia. Quizás esto era eso. No venganza, no crueldad, solo gravedad. Consecuencias naturales fluyendo cuesta abajo hacia personas que se habían convencido a sí mismas de que podían estar por encima de la causa y el efecto indefinidamente. Mi hoja de cálculo mostraba las horas de finalización. 11:47 de la mañana, 1:23 de la tarde.
3 y 6 de la tarde. 4 y 40 y 1 de la tarde. Cada marca de tiempo un momento en el que me elegí a mí mismo por encima de la generosidad automática, donde pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? Y no encontré ninguna buena respuesta excepto la costumbre. Sofía llamaría eventualmente. No mañana, no al día siguiente. Pero pronto, cuando llegaran los avisos de desconexión y la realidad comenzara a costar dinero que no tenía. Llamaría enojada, exigiendo explicaciones, actuando herida. Mateo probablemente también se pondría al teléfono. La voz tensa con esa cepa particular de agresión masculina que usan los hombres cuando están asustados, pero no pueden admitirlo. Yo respondería. Los dejaría gritar. Explicaría con calma, en voz baja, que simplemente ya no estaba subsidiando a personas que habían dejado claro que no era bienvenido. Me llamarían egoísta, vengativo, cruel. Todas las palabras que la gente usa cuando alguien deja de darles cosas a las que se habían acostumbrado. Y aceptaría esas etiquetas. Las usaría como armadura. Mejor ser llamado egoísta mientras me respetaba a mí mismo que generoso, mientras era tratado como un recurso desechable. La hoja de cálculo brillaba en mi pantalla. 12 filas de servicios cancelados. 12 pequeños actos de autopreservación. No lo suficiente como para lastimarlos permanentemente. Solo lo suficiente como para incomodarlos completamente. Para hacer visible todo el apoyo invisible que había proporcionado mientras me decían que no era bienvenido en unas vacaciones que yo había comprado. Lo justo era justo. Guardé la hoja de cálculo. Hice una copia de seguridad en mi nuevo almacenamiento en la nube privado. Documentación. Prueba, si alguien preguntaba, de que realmente los había estado apoyando más de lo que se habían dado cuenta o reconocido. Evidencia de que mi retirada no era crueldad aleatoria, sino una respuesta proporcional. Mañana iría al centro comunitario. Tal vez me inscribiría en esa clase de carpintería. Empezaría a construir algo nuevo en lugar de mantener algo roto. Pero esta noche, me sentaría aquí con mi vista al río y mi hoja de cálculo completa, y el profundo alivio de una carga depuesta. El teléfono permaneció en silencio. El río siguió fluyendo, y me sentí, por primera vez en 10 años, como mi propia persona en lugar de la red de seguridad permanente de alguien. 4 días pasaron en deliberada tranquilidad. Tomé paseos a lo largo del río. Compré libros que había querido leer. Dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Sin llamadas, sin mensajes. Solo la pacífica ausencia de las emergencias de otras personas convirtiéndose en las mías. Hasta el martes por la noche, a las 6:43 de la tarde. Mi teléfono estalló. El nombre de Sofía iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces, 3 veces. Me serví agua. Me senté en la mesa de mi cocina. Luego contesté. ¿Qué has hecho? Su voz llegó entrecortada, en algún lugar entre la rabia y el pánico. Sin hola, sin preámbulo, directo a la acusación. Supongo que recibiste algunos avisos. Mantuve mi tono uniforme, conversacional, como discutir el clima en lugar de las consecuencias. ¿Avisos? Papá, están amenazando con cortarnos la electricidad. La compañía de seguros dice que mi coche ya no está cubierto. El internet ha sido desconectado. Mi factura de teléfono está de repente a mi nombre con un saldo pendiente. Todo exacto. Tomé un sorbo de agua. Dejé que el silencio hiciera algo de trabajo. No puedes simplemente. Esto es una locura. No podemos pagar todas estas facturas a la vez. Lo sabes. Ya estamos luchando por el desastre de la gran ciudad que causaste. El desastre de la gran ciudad que tú causaste, corregí gentilmente. Al decirme que no era bienvenido en un viaje que yo había pagado, simplemente actué en consecuencia. Eso no es. Papá, esto es cruel. Nos estás castigando por un error, por algo que Mateo dijo cuando estaba estresado por el trabajo. Estás siendo completamente, Mateo dijo. Dejé mi vaso de agua con cuidado. Sofía, el mensaje de voz vino de tu teléfono. Tu voz, tus palabras. Mi esposo no quiere verte. Esas palabras exactas. Tú entregaste ese mensaje. Tú tomaste esa decisión. La respiración llenó la línea. Agitada. Estaba llorando o tratando de no hacerlo. Esperé.
Isabel siempre decía que era demasiado rápido para llenar los silencios, demasiado ansioso por suavizar la incomodidad. Hora de romper ese hábito. No se suponía que fuera así. La voz de Sofía salió más pequeña. No intentábamos lastimarte. Solo pensamos. El hotel tenía espacio limitado, y Mateo se pone ansioso cerca de la familia y sería más fácil. Más fácil sin mí. Las palabras aterrizaron planas, fácticas. Entiendo. Por eso también me hice las cosas más fáciles. No más pagos automáticos. No más subsidiar sus vidas mientras soy tratado como opcional. No entiendes cómo es. El pánico resurgió, ahogando cualquier vulnerabilidad momentánea que había aparecido. Tenemos una hipoteca, pagos del coche, el trabajo de Mateo apenas cubre el alquiler. Y sin tu ayuda no podemos. ¿No pueden qué? ¿No pueden vivir el estilo de vida al que se han acostumbrado? Mis dedos trazaron patrones en la mesa. Sofía, tienes 35 años. Mateo tiene 37. Son adultos con una casa y carreras. O al menos Mateo tiene una carrera. Quizás es hora de que tú también consigas una. Soy ama de casa. Eso es una carrera. Y necesitábamos tu apoyo. Lo sabías cuando lo ofreciste. No puedes simplemente quitarlo porque tus sentimientos se hirieron por un viaje. Un viaje. Repetí la palabra lentamente. Hablemos de un viaje. Pagué $5,000 por boletos y hoteles. Me enviaste un mensaje de voz de 15 segundos diciendo que no era bienvenido. Luego te presentaste en el aeropuerto esperando que todo siguiera allí. Esperando que yo financiara tus vacaciones mientras me quedaba en casa como una buena chequera. Cuando eso no funcionó, exigiste que te transfiriera dinero para arreglar el problema que creaste. ¿Y ahora me llamas cruel? La voz de Mateo se escuchó de fondo. Ahogada, pero agresiva. ¿Es él? Déjame. No. Sofía, bruscamente, luego a mí. Papá, por favor. Te lo estoy pidiendo, por favor. Solo. Necesitamos ayuda. La factura de la luz es de $300. El seguro son otros $250. El teléfono e internet juntos son casi $200. Y eso sin contar los comestibles y la gasolina. ¿Y de quién es la culpa? Silencio. Pasaste 10 años dando mi apoyo por sentado, dije. Mi voz se mantuvo tranquila. Eso me sorprendió. Esperaba ira. En cambio encontré claridad. Ni una sola vez preguntaste si podía pagarlo. Nunca consideraste que el dinero tenía que venir de alguna parte. Solo asumiste que seguiría pagando indefinidamente, mientras me tratabas como un inconveniente que tolerabas por los beneficios. Eso no es verdad. Te queremos. Siempre hemos. El amor requiere más que palabras, Sofía. Requiere respeto, consideración, reconocimiento básico de que soy una persona, no un recurso. Fallaste en todos los aspectos. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente terminaste con nosotros? ¿Tu propia hija? Lágrimas ahora, audibles, reales o actuadas. Ya no podía decirlo. No me importaba. ¿Prefieres dejarnos perder todo antes que perdonar un error? No estoy haciendo que pierdan nada, dije. Simplemente no estoy evitando que experimenten los costos de sus propias decisiones. Hay una diferencia. Tienen 2 ingresos, potencialmente. El trabajo de Mateo y cualquier trabajo que tú elijas buscar. Tienen una casa que pueden vender o refinanciar si es necesario. Tienen opciones. Simplemente ya no me tienen a mí como opción. Esto es, eres un padre terrible, ¿lo sabías? Terrible. Su voz subió hacia la histeria. ¿Qué diría mamá si pudiera ver esto? ¿Abandonándonos cuando más te necesitamos? El nombre de Isabel, usado como arma. Eso casi funcionó. Casi me hizo retroceder. Pero entonces recordé. Isabel había sido quien me advirtió sobre esta dinámica exacta, diciéndome que le estaba enseñando a Sofía a darme por sentado. Isabel habría cortado el apoyo hace años. Tu madre te diría que madures y te hagas responsable de tu vida. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Bien, te diría que el amor no se mide en transferencias bancarias, y estaría decepcionada de cómo me has tratado. Sofía emitió un sonido, mitad sollozo, mitad rabia. Bien, bien. No nos ayudes. Veremos qué pasa. Cuando perdamos la casa, cuando estemos luchando,
Recuerda que tú elegiste esto. Elegiste abandonar a tu familia por tu ego herido. Elegí el autorrespeto por encima de ser usado. Me levanté, llevé mi vaso al fregadero. Puedes elegir respetar eso o no. De cualquier manera, he terminado con esta conversación. Espera, papá, por favor. Colgué. El teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Rechacé la llamada. Y la siguiente. Y la siguiente. Finalmente, lo puse en silencio. Lo vi iluminarse repetidamente con intentos ignorados. A las 8 de la noche, 23 llamadas perdidas aparecían en mi pantalla. Un récord, incluso superando la noche del aeropuerto. Borré las notificaciones. Bloqueé sus números de nuevo. Debería haberlos dejado bloqueados después de la primera vez. Llegó un mensaje de texto de un número desconocido alrededor de las 9. Soy Sofía desde el teléfono de una amiga. Estás cometiendo un gran error. Resolveremos esto sin ti. No esperes volver a saber de nosotros. Lo leí 2 veces. Busqué remordimiento, responsabilidad, cualquier indicio de autoconciencia. Encontré solo amenazas, disfrazadas de consecuencias, como si no saber de ellos fuera un castigo en lugar de un alivio. No respondí. Solo agregué el número a mi lista de bloqueo y puse mi teléfono en la encimera. Afuera, la oscuridad se había asentado sobre el río. Sin luna esta noche, solo estrellas reflejándose en el agua negra. Adentro, sentí que algo se asentaba también. No satisfacción, exactamente. Más bien resolución. La discusión que había estado evitando durante 10 años finalmente había ocurrido. Los límites que debería haber establecido hace una década finalmente establecidos. Tarde. Sí, pero hecho. Sofía le contaría a la gente su versión. El padre cruel que abandonó a su hija en apuros por nada. Mateo corroboraría, embellecería, me pintaría como el villano. Amigos y parientes lejanos escucharían una historia cuidadosamente editada para borrar 10 años de generosidad unilateral y un mensaje de voz que lo inició todo. Que lo hicieran. La verdad tenía una forma de emerger eventualmente. Y las personas que realmente importaban harían preguntas, verían patrones, reconocerían el desequilibrio. El resto no importaba. Nunca habían importado. Solo voces de fondo, juzgando situaciones que no entendían. Mi teléfono brillaba en la encimera. Silencioso ahora. No más llamadas entrando. Habían dicho lo que tenían que decir, hecho sus demandas. Descubierto que las demandas sin influencia eran solo deseos gritados al vacío. Apagué la luz de la cocina. Me dirigí a la cama. Mañana, me despertaría y continuaría construyendo lo que viniera después. Esta noche, dormiría sabiendo que me había mantenido firme. Finalmente, después de 10 años de ceder, más vale tarde que nunca. El sábado por la mañana llegó gris y fresco. Había pasado la semana en una rutina cuidadosa. Café por la mañana, lectura por la tarde, paseos por la noche. El teléfono permaneció benditamente silencioso, sin llamadas, sin mensajes. Solo la ausencia pacífica del caos que solía vivir allí. Después del desayuno, abrí mi portátil. Correo primero. Facturas, boletines, nada urgente. Luego, por costumbre, hice clic en la red social. Rara vez publicaba. Principalmente me desplazaba para ver qué hacían los viejos amigos. Instantáneas de jubilación, fotos de nietos. La habitual superficialidad agradable de la conexión social. La publicación de Sofía estaba en la parte superior de mi feed. Publicada hace 2 horas. El texto de vista previa hizo que mi café se volviera amargo en mi boca. Cuando tu propio padre te traiciona, comenzaba. Hice clic. Inmediatamente deseé no haberlo hecho. La publicación completa se extendía por mi pantalla como una herida abierta. Nunca pensé que tendría que escribir esto. Pero necesito compartir lo que está sucediendo. Mi padre, a quien siempre he amado y respetado, ha decidido cortarnos financieramente por completo, cancelando nuestro seguro de automóvil, servicios públicos, incluso nuestro servicio telefónico. Todo porque tuvimos que tomar una decisión difícil sobre un viaje familiar. Pagó unas vacaciones a la gran ciudad. Y cuando mi esposo, que lucha contra la ansiedad, dijo que necesitaba que el viaje fuera solo nosotros 2 por su salud mental, mi papá canceló todo y nos dejó varados en el aeropuerto sin forma de volver a casa.
Ahora está destruyendo sistemáticamente nuestras vidas al eliminar todo apoyo, dejándonos luchando para mantener la electricidad encendida y la comida en la mesa. Estoy desconsolada. Pensé que la familia significaba amor incondicional. Aparentemente, estaba equivocada. Si alguien sabe de oportunidades de trabajo en la ciudad, o puede ofrecer algún consejo, por favor, contácteme. Estamos tratando de reconstruir después de esta traición. Lo leí 3 veces. Cada palabra cuidadosamente elegida. Cada detalle precisamente angulado. La mención de la ansiedad, información nueva, justificación conveniente. El encuadre del amor incondicional, como si el amor significara financiar sin límites. La hipérbole de destruyendo nuestras vidas, pintándome como villano en lugar de alguien que simplemente había dejado de ser un cajero automático perpetuo. La sección de comentarios se extendía larga. 53 respuestas, la mayoría comprensivas. Oh, querida, lo siento mucho. Las familias deberían apoyarse siempre. Tu papá suena tóxico. Estás mejor sin esa negatividad. Esto es abuso financiero. Deberías investigar opciones legales. No puedo creer que un padre haga esto. Enviando oraciones y vibras positivas. Algunas voces de escepticismo aparecieron enterradas en el hilo. Probablemente hay más en esta historia. ¿Por qué dependías de tu papá para las facturas a los 35 años? Parece que tal vez establecer límites no es traición. Pero Sofía había respondido a esos con más elaboración, más justificación. Mateo también había comentado: hemos intentado todo para contactarlo y resolver esto. Pero Javier se niega incluso a hablarnos como adultos. Es devastador. Me recosté. Miré la pantalla. Este era el contraataque que esperaba, pero para el que no me había preparado del todo. Sofía llevando la narrativa al público, presentándose como víctima, yo como villano, apostando por el hecho de que la mayoría de la gente vería padre corta a hija y dejaría de pensar críticamente. Mi primer instinto fue responder. Escribir mi propio comentario, explicando el mensaje de voz, los años de apoyo no reconocido, las demandas con derecho, defenderme con hechos y recibos. Pero me detuve, con los dedos flotando sobre el teclado. ¿Qué lograría eso? Una discusión pública con mi hija donde todos tomarían partido y la verdad quedaría enterrada bajo el atractivo emocional? ¿Darle más munición para la narrativa de víctima? No. Mejor dejar que esto se desarrollara. La gente que me conocía haría preguntas en privado. A la gente que no valía la pena convencerla. Tomé una captura de pantalla de la publicación de todos modos. La guardé en una carpeta con toda la otra documentación. Extractos bancarios que mostraban años de transferencias. El mensaje de voz transcrito. Confirmaciones de cancelación. No para usar ahora, solo para tener. Por si acaso. Luego cerré la sesión de la red social, cerré el portátil. La publicación estaría allí, la mirara o no, recogiendo reacciones y compartidos de personas que nunca me habían conocido y nunca lo harían. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Andrés, un viejo amigo del trabajo. Oye, Javier, vi la publicación de Sofía. ¿Estás bien? Llámame si quieres hablar. Simple, directo, sin asumir nada. Eso es lo que hacían los verdaderos amigos. Preguntaban en lugar de juzgar. Respondí. Estoy bien. Es una larga historia, pero estoy haciendo lo correcto para mí. ¿Un café algún día? Absolutamente. ¿El jueves te viene bien? Perfecto. Una conversación programada. Una persona dispuesta a escuchar mi versión sin realizar simpatía pública. Más valioso que 1000 comentarios en la red social. La mañana se extendía por delante. Podría pasarla actualizando esa publicación, viendo subir el contador de comentarios, torturándome con las opiniones de extraños sobre situaciones que no entendían. O podría ir a la ferretería, cotizar materiales para la estantería que había estado planeando, empezar a construir algo tangible, en lugar de insistir en cosas que no podía controlar. La ferretería ganó. Tomé mi chaqueta, llaves, billetera. Revisé la lista que había hecho antes. Tablas de roble, pegamento para madera, papel de lija, tinte. Un proyecto del que Isabel y yo habíamos hablado hace años. Nunca llegamos a hacerlo. Hora de hacerlo finalmente, afuera.
El cielo amenazaba con llover, pero aún no se había decidido. Mi camioneta arrancó al primer intento. Otra cosa que había mantenido yo mismo. Nunca necesité que nadie más la manejara. Capaz, independiente, la persona que había sido antes de que 10 años de paternidad se convirtieran en contacto de emergencia permanente. Conduciendo hacia la ciudad, pensé en la publicación de Sofía. La frase destruyendo nuestras vidas. Se me quedó grabada en la mente como una astilla, como si retirar mi dinero los destruyera. Como si no tuvieran agencia, ni capacidad, ninguna opción excepto la dependencia de un padre al que habían rechazado cuando era conveniente. Esa era la parte que más dolía. No la acusación pública, la impotencia implícita. Había criado a Sofía para que fuera más fuerte que esto. Isabel y yo le habíamos enseñado a resolver problemas. Resiliencia, independencia. En algún lugar del camino, esas lecciones quedaron enterradas bajo el camino más fácil. Solo pregúntale a papá. Él lo arreglará. Yo había permitido eso. Dejé que sucediera a través de años de sí automáticos. Cada vez que debería haber dicho resuélvelo tú misma, había dicho aquí tienes dinero en su lugar. Le enseñé indefensión aprendida mientras intentaba mostrar amor. Arreglar eso ahora a los 35 años dolería. Estaba doliendo, según esa publicación. Pero era un dolor necesario. Dolor de crecimiento. El tipo que te lleva a un lugar mejor, si lo atraviesas en lugar de evitarlo. El estacionamiento de la ferretería estaba casi vacío. Sábado por la mañana, la mayoría de la gente durmiendo hasta tarde o haciendo otros recados. Estacioné cerca de la entrada. Me senté un momento en mi camioneta. La lluvia había comenzado finalmente. Gotas ligeras en el parabrisas difuminando el mundo en formas suaves. Adentro compraría materiales y construiría algo. Afuera, la publicación de Sofía seguiría circulando, recogiendo reacciones, creando una versión de los hechos que no tenían nada que ver con la realidad. Ambas cosas sucederían simultáneamente. Solo una importaba para mi vida real. Me bajé de la camioneta. La lluvia tocó mi rostro, fría y limpia. Las puertas de la ferretería se abrieron con un silbido mecánico. Adentro olía a aserrín y posibilidad. Hora de construir algo nuevo. Esa noche, después de la ferretería y con los materiales de la estantería apilados en mi garaje, preparé la cena. Pasta simple, nada elegante. La comí en la mesa de mi cocina mientras mi portátil brillaba frente a mí. La red social todavía abierta en la publicación de Sofía. Los comentarios se habían multiplicado. 78 ahora. La mayoría pintándome como una especie de monstruo. Había pasado 10 años siendo cuidadoso con Sofía, midiendo mis palabras, suavizando verdades, aceptando culpas que no merecía para mantener la paz. Esa versión de la paternidad me había conseguido un mensaje de voz diciendo que no era bienvenido, y una publicación pública llamándome traidor. Hora de dejar de ser cuidadoso. Mi teléfono descansaba junto a mi plato. Lo levanté. Me desplacé a los mensajes guardados. El mensaje de voz del 20 de marzo. Preservado como evidencia. 15 segundos que lo iniciaron todo. Lo reproduje una vez más. La voz de Sofía, plana y final. Papá, no volarás con nosotros a la gran ciudad. Mi esposo no quiere verte. Sé que pagaste por todo, pero es mejor así. Lo siento. ¿Mejor para quién? Me había preguntado entonces. Ahora lo sabía. Mejor para ellos. Siempre para ellos. La segunda grabación era más nueva. La llamada telefónica del 16 de abril. La había grabado usando una aplicación que había descargado después de la confrontación del aeropuerto. Algún instinto me decía que documentara lo que vendría después. Buen instinto. El archivo capturó todo. Las acusaciones de Sofía. Sus afirmaciones sobre mi crueldad. La parte donde decía necesitábamos tu apoyo y no puedes simplemente ayudarnos esta vez, como si la última década no hubiera sucedido. Ambos archivos respaldados en mi computadora. Ambos listos para compartir. Ambos verdaderos de maneras que la publicación cuidadosamente redactada de Sofía no lo era. Abrí la red social. Inicié sesión correctamente esta vez, no solo navegando. Creé una nueva publicación escribiendo con cuidado. He visto la publicación que hizo mi hija sobre mí. Dado que ella eligió hacer esto público, responderé públicamente con hechos.
A continuación hay 2 grabaciones de audio. La primera es el mensaje de voz que me envió después de que pagué $5,200 por unas vacaciones familiares a la gran ciudad. La segunda es nuestra conversación telefónica cuando descubrió que había cancelado el viaje después de que me dijeran que no era bienvenido. Escuchen por ustedes mismos. Luego decidan quién traicionó a quién. Subí ambos archivos. El mensaje de voz tardó 12 segundos. La conversación telefónica, 3 minutos y 48 segundos. Las barras de progreso se arrastraron por mi pantalla mientras esperaba. El cursor del ratón se cernía sobre publicar. Esta era la línea. Una vez cruzada, no había vuelta atrás. Sofía lo vería. También sus amigos, los compañeros de trabajo de Mateo, parientes lejanos, todos en su círculo social, escucharían su frío desdén, sus demandas con derecho, su completa falta de responsabilidad. Me odiaría por esto. Probablemente para siempre. La relación que teníamos, tensa y condicional como era, probablemente terminaría aquí. Pero, ¿qué relación? Una en la que yo pagaba y permanecía en silencio mientras ella mentía sobre mí en línea, donde aceptaba ser llamado cruel por negarme a financiar a personas que me habían rechazado. Eso no era una relación, era explotación con una etiqueta familiar adjunta. Hice clic en publicar. La pantalla se actualizó. Mi respuesta apareció en la parte superior de mi feed. Archivos de audio. Incrustados y reproducibles. Publicado hace 1 minuto. 0 reacciones todavía. 0 comentarios. Me levanté. Caminé hacia la ventana. El río afuera se había oscurecido. Solo una cinta negra cortando a través de tierra más oscura. En algún lugar de su ciudad, Sofía probablemente estaba navegando en su teléfono, leyendo comentarios de apoyo, sintiéndose reivindicada en su narrativa de víctima. Eso no duraría mucho. Mi teléfono vibró. Una notificación. Alguien había escuchado el primer audio. Luego otra notificación. Y otra. Los números comenzaron a subir. Reacciones, compartidos, comentarios llegando más rápido de lo que podía seguir. Recogí mi plato. Lo enjuagué. Preparé un té que no quería. Solo necesitaba algo que hacer con mis manos. Mientras mi teléfono se iluminaba como una máquina tragamonedas ganadora. Cada zumbido, otra persona escuchando la verdad, en lugar de la versión editada de Sofía. 20 minutos después de publicar, sonó mi teléfono. Andrés, el amigo con el que había programado un café. Contesté, Javier. Su voz sonó cálida, aliviada. ¿Acabo de escuchar tu publicación? Todos necesitan escuchar esto. Siento que hayas pasado por eso. Gracias por escuchar antes de juzgar. Mi té se había infusionado demasiado tiempo. Se volvió amargo. Añadí azúcar. La mitad de las personas que comentaban en la publicación de Sofía están cambiando de opinión ahora, borrando sus comentarios de simpatía. Alguien la etiquetó en la tuya. Probablemente ya la haya visto. Probablemente. El pensamiento debería haberme puesto nervioso. En cambio, me sentí tranquilo, como dejar un peso que había estado sosteniendo con los brazos extendidos durante demasiado tiempo, los músculos cansados finalmente permitidos descansar. Avísame si necesitas algo, dijo Andrés. Y lo digo en serio sobre el café del jueves. Allí estaré. Después de que colgó, abrí la red social de nuevo. Mi publicación había explotado. 200 reacciones. 83 comentarios. Números que no significaban nada excepto que la gente estaba escuchando. Finalmente, después de años de Sofía controlando la narrativa, presentándose como la hija luchadora con un padre poco solidario, se estaba contando la historia real. Me desplacé por los comentarios. Esto lo cambia todo. Tu hija suena increíblemente titulada. ¿Pagaste por unas vacaciones y ella te desinvitó? Luego se enojó porque cancelaste. ¡Qué descaro! 10 años de apoyo financiero y así es como te trata. Lo siento mucho. Cualquiera que lo llame cruel, necesita escuchar estas grabaciones. Ella es manipuladora. No todos estaban de acuerdo. Algunas personas, en su mayoría amigos cercanos de Sofía, redoblaron la defensa. Siempre hay 2 lados. Tal vez él es manipulador fuera de la grabación. Un padre debe apoyar a su hijo sin importar qué, pero esas voces fueron ahogadas por la mayoría. Por personas que habían escuchado la frialdad de Sofía, su falta de gratitud,
su impotencia armada, que reconocieron patrones que habían visto en sus propias vidas. Tomadores que llamaban abuso al establecimiento de límites y crueldad al autorrespeto. Mis notificaciones seguían zumbando. Alguien había compartido mi publicación en un grupo sobre límites familiares. Luego, otro compartido. Y otro. Los archivos de audio extendiéndose más allá de mi pequeño círculo social. Encontrando audiencias que entendían exactamente lo que estaban escuchando. Puse mi teléfono en silencio. Lo puse boca abajo sobre la mesa. Esta parte estaba hecha. Verdad distribuida. Evidencia proporcionada. Mentiras expuestas. Lo que sucediera después estaba fuera de mi control. Afuera, las nubes se habían despejado. Las estrellas aparecieron esparcidas por el cielo negro como si alguien hubiera derramado sal. Había pasado 10 años tratando de ser el padre que Sofía quería. Generoso hasta la exageración. Sin exigir reciprocidad. Aceptando migajas de afecto como pago por miles de dólares. Esa versión de mí había habilitado sus peores cualidades mientras sofocaba mis propias necesidades. Los materiales de la estantería esperaban en mi garaje. Mañana comenzaría a construir. Esta noche, dormiría, sabiendo que finalmente había dejado de proteger a alguien que nunca me había protegido a mí. Dejé de ocultar su crueldad para preservar una relación que solo existía cuando ella necesitaba dinero. Mi teléfono brillaba sobre la mesa a pesar de estar boca abajo. Seguía zumbando periódicamente con notificaciones que no estaba leyendo. En algún lugar de ese ruido digital, Sofía probablemente estaba entrando en pánico, dándose cuenta de que su historia de víctima cuidadosamente construida había sido demolida por sus propias palabras grabadas, enfrentando consecuencias por primera vez en años. No sentí satisfacción en eso, ni alegría. Solo una tranquila sensación de finalización, como terminar un proyecto difícil o cerrar un libro que habías estado leyendo demasiado tiempo. Alivio de que estuviera hecho. Esperanza de que lo que viniera después fuera mejor. El té se había enfriado de nuevo. Lo vertí. Apagué las luces. Subí las escaleras. Detrás de mí, mi teléfono seguía iluminando la cocina oscura. Notificaciones acumulándose como evidencia de que la verdad, cuando finalmente se contaba, tenía poder. Las mentiras de Sofía nunca lo tendrían. Mañana traería más reacciones, más comentarios, probablemente mensajes enojados de Sofía una vez que procesara lo que había sucedido. Pero esta noche pertenecía al sueño y a la extraña paz que provenía de finalmente defenderme. El río siguió fluyendo. Las estrellas permanecieron esparcidas. Y me sentí más ligero de lo que me había sentido en una década. 4 días desaparecieron en una rutina tranquila. Construí la estantería, lijando, tiñendo, ajustando piezas con la paciencia que la jubilación me había enseñado. Fui a tomar café con Andrés, quien me contó sobre el revuelo en línea que había creado mi publicación. «Eres prácticamente famoso en la comunidad de límites parentales», había dicho sonriendo. No sabía que tal comunidad existía. El jueves por la mañana me permití revisar las redes sociales nuevamente. Mi publicación estaba allí con números que parecían inventados. 847 reacciones, 312 comentarios, 156 veces compartido. Los archivos de audio se habían descargado cientos de veces, extendiéndose por plataformas que ni siquiera usaba. Me desplacé por la sección de comentarios. Nuevas voces cada pocas horas. Le puse esto a mi esposo, que sigue dándole dinero a su hermana titulada. Revelador. Mi hija hizo lo mismo, me desinvitó de un evento que yo había financiado. Gracias por hablar. Todos necesitan escuchar esto. El abuso financiero va en ambos sentidos. El derecho en su voz cuando dice, necesitábamos tu apoyo. Increíble. Enterrada en la inundación de apoyo, encontré la respuesta de Sofía. Publicada hace 2 días. Fácil de pasar por alto entre cientos de otros comentarios. No puedo creer que me humilles así públicamente. Has tomado un asunto familiar privado y lo has convertido en entretenimiento. Es exactamente por esto que necesitábamos espacio de ti. No respetas los límites. Voy a borrar mi publicación original porque claramente has envenenado a todos en mi contra. Felicitaciones por tu reivindicación. Espero que te mantenga caliente por la noche. Sin disculpa. Sin reconocimiento de lo que había dicho en esas grabaciones.
Solo más acusaciones disfrazadas de herida. Más actuación de víctima diseñada para culparme y hacerme volver al silencio. Pero su comentario tenía 9 reacciones en comparación con cientos en otros. Nadie se lo estaba creyendo más. Las respuestas a ella contaban esa historia. Tú lo hiciste público primero. Él solo proporcionó contexto. ¿Respetar límites? Lo desinvitaste de un viaje que él pagó. Tal vez escucha cómo suenas en esas grabaciones y reflexiona. Seguí desplazándome. Encontré un comentario de alguien que afirmaba ser amiga de Sofía. Conozco a Sofía desde hace años. Siempre me pregunté sobre su relación con su padre. Se quejaba de que él no la apoyaba, pero aparecía con cosas nuevas y caras que él le había comprado. La disonancia cognitiva era una locura. Estas grabaciones lo explican todo. Otro de alguien que había estado en su boda. Recuerdo a Javier en la recepción. Pagó la mitad. Pasó toda la noche solo en su mesa mientras Sofía y Mateo lo ignoraban. Me sentí fatal viendo eso. Ahora tiene sentido. Extraños completando piezas de una historia que yo había estado demasiado cerca para ver claramente. Un patrón de tomar mientras se quejaba. De aceptar generosidad mientras mostraba desprecio. De tratar a la familia como un cajero automático que ocasionalmente tenía sentimientos que necesitabas manejar. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto. Entonces ganó la curiosidad. Hola, señor Morales. Voz femenina. Profesional. Habla Sara Morales, del periódico local. Soy reportera cubriendo dinámicas familiares y límites financieros. Su historia se ha vuelto algo viral en ciertas comunidades en línea. ¿Estaría dispuesto a hablar conmigo para un artículo? Una reportera. Mi historia. Digna de noticia. El pensamiento me cansó. No lo creo. Solo quería que la gente escuchara la verdad. No busco publicidad. Entiendo. Pero su situación resuena con miles de personas que lidian con dinámicas similares. Hijos adultos que esperan apoyo parental indefinido mientras ofrecen una relación mínima. Se ha convertido en un problema cultural, especialmente entre los boomers que están en transición a la jubilación. Su voz podría ayudar a otros. Pueden escuchar las grabaciones. Eso lo dice todo. Justo. Pero si cambia de opinión, aquí tiene mi número. Recitó dígitos que no anoté. Y señor Morales, por si sirve de algo, mi madre pasó por algo similar con mi hermano. Su publicación la ayudó a establecer límites finalmente. Así que, gracias. Colgu. Me quedé sentado sosteniendo mi teléfono, pensando en miles de personas que nunca conocería. Todas escuchando a mi hija descartarme en 15 segundos. Todas reconociendo algo familiar. Todas quizás aprendiendo que decir no las convertía en crueles. Llegó un mensaje de texto. Del número de Sofía. Todavía no bloqueado de alguna manera. Había olvidado bloquearlo de nuevo después de las publicaciones. Ya dejaste claro tu punto. Todos piensan que soy una persona terrible ahora. ¿Estás feliz? ¿Es esto lo que querías? Miré el mensaje. Pensé en responder. Explicar que no quería que la humillaran. Solo quería que se dijera la verdad. Que ella había comenzado esto mintiendo públicamente. Que todo lo que había publicado eran sus propias palabras. Nada fabricado o exagerado. Pero, ¿cuál sería el punto? Sofía no estaba pidiendo comprensión. Me estaba pidiendo que me sintiera culpable por defenderme. Que me disculpara por no dejarla controlar la narrativa. Que volviera a ser la chequera silenciosa que absorbía la culpa sin quejarse. Borré el texto. Bloqueé el número de nuevo. Correctamente esta vez. No más oportunidades de arrastrarme de nuevo a patrones que había pasado meses rompiendo. Mi café se había enfriado. Afuera el día se había vuelto brillante y claro. Raro para abril en mi región. Tomé mi chaqueta. La estantería podía esperar. Necesitaba caminar, moverme, dejar que el drama de Internet se asentara mientras me recordaba a mí mismo lo que importaba. El río, los árboles, el mundo físico que existía independientemente de los comentarios y compartidos y publicaciones virales. En el centro, la gente pasaba sin reconocerme. Nadie señalaba ni miraba fijamente. Seguía siendo solo un ingeniero retirado dando un paseo matutino. La atención en línea no se había traducido en fama en el mundo real. Bien, había tenido suficiente atención para toda la vida.
En el centro comunitario, me detuve. Entré. La clase de carpintería que había estado considerando se reunía los sábados por la mañana. Me inscribí. Pagué la tarifa con mi propio dinero para mi propio interés. No como un favor, no como un regalo, solo como algo que quería hacer. Necesitará materiales, dijo el coordinador, entregándome una lista. Pero tenemos herramientas aquí. Esperamos verlo el sábado. Caminando de regreso a casa, sentí que algo se asentaba. La publicación en la red social seguiría circulando. Los comentarios seguirían llegando. Pero esa no era mi vida. Eso era solo ruido a su alrededor. Mi vida real era esto. Paseos matutinos. Reuniones para tomar café. Clases de carpintería. Pequeñas elecciones que sumaban días que yo controlaba. Mi teléfono permanecía en silencio en mi bolsillo. No más mensajes de Sofía. No más números desconocidos. Solo el peso de un dispositivo que podía ignorar cuando quisiera. En casa, la estantería estaba a medio terminar en mi garaje. Tomé papel de lija. Volví al trabajo. El ritmo del lijado se sentía meditativo. De un lado a otro. Viendo la madera áspera alisarse bajo la presión. Causa y efectos simples. Poner trabajo. Ver resultados. Sin ambigüedad. Sin manipulación. Solo madera y manos y tiempo. Pasaron las horas. La estantería tomó forma. Mi teléfono recopiló notificaciones que no revisé. En algún lugar, Sofía probablemente seguía enojada, siguiendo sintiéndose victimizada. Todavía incapaz de ver cómo sus propias acciones habían creado cada consecuencia que estaba experimentando. Ese era su viaje para tomar o ignorar. El mío estaba aquí, en aserrín y vistas al río y la tranquila satisfacción de construir algo que no exigiría nada a cambio. El sol bajaba. Di un paso atrás. Examiné mi trabajo, casi terminado. Otro día, tal vez 2. Luego lo llenaría con libros que había querido leer. Historias sobre las vidas de otras personas. Las elecciones de otras personas. Un recordatorio de que mi drama, por muy ruidoso que se hubiera vuelto en línea, era solo una pequeña narrativa en una colección infinita. Ese pensamiento debería haberse sentido disminuyente. En cambio, se sintió liberador. Yo era una persona entre miles de millones, haciendo lo mejor que podía para vivir con dignidad. La publicación viral se desvanecería. Sofía seguiría adelante o no. De cualquier manera, yo habría construido una estantería. Me habría inscrito en una clase. Habría caminado por el centro sin necesitar el permiso de nadie. Eso se sentía como suficiente. Llegó el 20 de mayo, cálido y verde. La primavera finalmente se había comprometido a quedarse. Había pasado el último mes asentándome en patrones que se sentían como míos. Carpintería los sábados, paseos los martes, café los viernes con Andrés. La estantería estaba terminada en mi sala de estar, sosteniendo libros que realmente había estado leyendo en lugar de solo poseer. La publicación en la red social se había desvanecido de su estado viral a una mención ocasional. Todavía visible, todavía recogiendo comentarios aleatorios. Pero ya no era el centro de atención. La publicación original de Sofía había sido eliminada. Como prometió, todo el drama reducido a artefactos digitales que probablemente existirían para siempre. Pero importarían menos con cada día que pasaba. Estaba preparando el almuerzo cuando sonó el timbre. Inesperado. Andrés no venía hasta mañana. No esperaba paquetes. Probablemente alguien solicitando donaciones o preguntando sobre trabajo en el jardín. A través de la ventana junto a la puerta, la vi. Sofía, parada en mi porche con vaqueros y un suéter que se parecía al de Isabel antes de que el cáncer se la llevara. Mi pecho se apretó. Lucha o huida se activó. No había visto a mi hija cara a cara en más de un año. No desde la Navidad pasada, cuando vinieron exactamente por 2 horas y se fueron temprano porque Mateo no se sentía bien. Se veía más delgada, cansada. De la forma en que se ve la gente cuando ha estado llorando recientemente y durmiendo mal. Su coche, el sedán que había ayudado a comprar, estaba en mi entrada, lo que significaba que había conducido 5 horas desde su ciudad para aparecer sin previo aviso. Abrí la puerta. Sofía, papá. Su voz se quebró ligeramente. ¿Puedo pasar, por favor? Cada instinto gritaba precaución. Esto podría ser manipulación.
Otro intento de culparme para que volviera a los viejos patrones. Una actuación diseñada para acceder a recursos que ya se le habrían agotado, pero había conducido 5 horas. Eso significaba algo. Quizás di un paso atrás. Ella entró lentamente, como si se acercara a algo que pudiera asustarse. Nos quedamos en mi entrada, incómodos, cuidadosos. 2 personas que compartían ADN, pero habían olvidado cómo compartir espacio. ¿Café? El ofrecimiento salió automático. Los hábitos de hospitalidad tardan en morir. Eso estaría bien. La guié a la cocina. Preparé 2 tazas mientras ella se sentaba en mi mesa. La misma mesa donde me había sentado cuando llegó su mensaje de voz, cuando cancelé las reservaciones, cuando decidí dejar de ser su cajero automático. Tanto había cambiado en esta habitación. El silencio entre nosotros se sentía pesado con todo eso. Puse su taza frente a ella. Me senté frente a ella. Esperé. Esta era su visita. Su movimiento. Sofía envolvió sus manos alrededor de la taza. Miró dentro de ella como si leyera hojas de té. Escuché las grabaciones. No solo una vez, quizás 100 veces durante el último mes. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Sueno horrible, papá. Titulada y fría. Y no me di cuenta. Genuinamente no me di cuenta de cómo te había estado tratando. No dije nada. Dejé que continuara. Mateo y yo hemos estado peleando. Mucho. Sobre dinero. Sobre ti. Sobre cómo habíamos estado viviendo. Él piensa que debería haber venido antes. Yo no estaba lista. Seguía diciéndome a mí misma que estaba siendo irrazonable, que los padres deberían apoyar a sus hijos, que las grabaciones estaban sacadas de contexto. Se rió, amarga y pequeña. Pero no hay contexto que haga que lo que dije esté bien. Ninguna forma de reformular mi esposo no quiere verte en algo que no suene exactamente como lo que fue. Cruel. Mi café calentaba mis manos. Todavía no hablaba. Ella necesitaba decir esto. Yo necesitaba escucharlo sin intervenir para hacerlo más fácil. He estado trabajando. Las palabras salieron en voz baja. Conseguí un trabajo en una firma de marketing. Nivel de entrada. Apenas paga nada. Pero es mío. Mateo ha estado haciendo horas extras. Estamos manejando las facturas ahora. Apenas. Definitivamente no cómodos. Pero lo estamos haciendo nosotros mismos. Me miró a los ojos. Debería haber estado haciendo eso todo el tiempo, en lugar de solo esperar que nos mantuvieras para siempre. Sí, dije simplemente. Deberías haberlo hecho. Sofía se estremeció pero asintió. Lo siento profundamente. Por el mensaje de voz, por todo lo que dije en el teléfono, por la publicación en la red social, por 10 años de tomar tu dinero, y no darte nada más que juicio a cambio. Merecías algo mejor. Merecías una hija que te apreciara en lugar de una que te viera como un recurso que administrar. La disculpa quedó suspendida entre nosotros. Le di vueltas en mi mente, buscando agujeros, manipulación, los ganchos que llevarían de nuevo a solicitudes de dinero. No encontré ninguno, solo agotamiento y vergüenza y lo que parecía ser una comprensión genuina. Te perdono, dije. Sus hombros cayeron con alivio. Pero, Sofía, las cosas no pueden volver a ser como antes. Terminé de ser tu red de seguridad. Terminé de financiar tu vida mientras soy tratado como opcional. Estás trabajando ahora. Eso es bueno. Sigue haciendo eso. Construye tu propia estabilidad, tu propia vida, sin mi dinero sosteniéndola. Lo sé. Se secó los ojos con la manga. No te estoy pidiendo que comiences de nuevo. No estoy pidiendo nada excepto, tal vez, ¿podemos tener una relación? Solo como padre e hija, sin dinero involucrado. Es solo que te extraño. Te extrañaba antes de que todo sucediera. Simplemente no me di cuenta porque estaba tan enfocada en lo que podías proporcionar en lugar de en quién eras. Pensé en eso. Extrañar implicaba que alguna vez me había tenido de una manera que importaba, pero tal vez lo hizo antes de que Isabel muriera, antes de que el dolor y la obligación transformaran nuestra relación en transacción. Quizás había algo que valía la pena reconstruir. Podemos intentarlo, dije con cuidado, pero lentamente, y con límites. Necesito confiar en que me quieres a mí, no lo que puedo darte. Eso llevará tiempo.
Entiendo. Sonrió levemente. Tus cosas de carpintería. Eso es nuevo. Empecé a tomar clases. Señalé hacia la sala de estar. Construí una estantería. ¿Puedo verla? Caminamos juntos. Le mostré la estantería. Le expliqué las uniones. El proceso de teñido. Escuchó como si realmente le importara. Hizo preguntas que sugerían un interés genuino. Y por primera vez en años, tuvimos una conversación que no fue sobre dinero o quejas o solicitudes. Disfrazada de charla trivial. Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre el trabajo de marketing, cuánto no sabía, lo humillante que se sentía el trabajo de nivel inicial a los 35 años. Le conté sobre Andrés, sobre las clases del centro comunitario, sobre mis planes de viajar quizás a algún lugar pequeño. La costa, tal vez. Solo yo. Eso suena bien, dijo. Definitivamente deberías hacerlo. En la puerta, nos abrazamos. Cuidadosos al principio, luego más apretados. Se sentía más pequeña de lo que recordaba. Más humana, menos como la villana titulada que había estado cargando en mi cabeza. Gracias por perdonarme, susurró. Lo haré mejor, lo prometo. Te creo, sorprendiéndome a mí mismo, lo decía en serio. Se fue. Me quedé en mi porche viendo su coche desaparecer hacia la autopista que la llevaría de regreso a su ciudad, de regreso a la vida que finalmente estaba construyendo con sus propias manos. Adentro, mi casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera. El aire se movía más fácil. Preparé un sándwich. Lo comí junto a la ventana del río. Pensé en el perdón frente a la reconciliación, en cómo podías ofrecer lo primero sin requerir lo segundo, en cómo la paz no significaba borrar el pasado, solo negarse a dejar que envenenara el futuro. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la encimera, sin llamadas, sin mensajes, solo un dispositivo que me conectaba con la gente cuando quería. Permanecía en silencio cuando no. La publicación en la red social seguía allí, prueba archivada de lo que había sucedido, pero se sentía distante ahora. Evidencia de una batalla que había ganado no a través de la crueldad, sino a través de la verdad. La estantería estaba en mi sala de estar, sólida y útil. Mía. La clase de carpintería se reunía mañana. Andrés quería ir a cenar el domingo. Cosas pequeñas, pero sumaban una vida que reconocía. Una vida donde yo importaba no por lo que proporcionaba, sino por quién era. Sofía encontraría su camino. O no lo haría. De cualquier manera, yo estaría aquí, construyendo cosas, leyendo libros, dando paseos, viviendo para mí mismo después de años de vivir para alguien que había olvidado valorar lo que eso significaba. El río afuera seguía fluyendo. El sol de la tarde volvió todo dorado. Y sentí, finalmente, como si hubiera vuelto a casa, a mí mismo. Lo que viniera después me encontraría aquí, de pie en mi propia casa, en mi propia vida, con límites tan sólidos como la estantería que había construido con mis propias manos. Eso se sentía como suficiente, más que suficiente, exactamente correcto. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.